por definir qué es una sanción económica y en términos generales se puede describir como instrumentos que se usan para política exterior y de seguridad nacional, que algunos países implementan para lograr ciertos objetivos muy específicos, ¿no? Y estos objetivos tienden a ser orientados a cambiar una conducta, a imponer un costo o una penalidad o a limitar consecuencias de ciertos actos, ¿no? Entonces, en medidas, como medidas concretas de resultando de las sanciones, tenemos los bloqueos de activos, básicamente el congelamiento, la toma de control de activos, no de la propiedad, sino del control de la propiedad, o prohibiciones que generalmente se relacionan con actividad financiera y comercial. Y de nuevo, buscan evitar a un actor cometer ciertos actos, como puede ser, ahora vamos a tocar un poquito lo de las sanciones contra Rusia, pero es un rango bastante amplio. Uno de los temas a notar es que en Estados Unidos la oficina que maneja el tema y que lo administra es una oficina que se llama de control de activos extranjeros, o OFAC, y esta función básicamente, dependiendo de los objetivos de Estados Unidos, busca implementar medidas con objetivos bien específicos. Y eso se traduce a listado de personas, que pueden ser personas físicas, jurídicas, embarcaciones, entidades, pero también puede ser direccionada hacia países enteros, como es el caso de Cuba, ¿no? Entonces esas sanciones van a buscar limitar actividad y están guiadas por ese objetivo que a nivel de país se establece, ¿no? Claro, entonces tal vez los el congelamiento de estos activos o retener estos activos implica que se reduzca la actividad económica. Claro, en lo que busca es limitar, por ejemplo, en el caso de una invasión de un país a otro, busca quitarle los activos y la capacidad de poder comprar armas, la capacidad de poder proseguir con esa guerra, pero también puede ser en caso de donde hay acciones contra un pueblo en particular, limitar el daño que se le comete a la gente, ¿no? En el caso de drogas, narcotráfico, busca limitar a esos grupos narcotraficantes, tomar control de activos y poder prosperar con su negocio. Entonces son todas actividades económicas, es una forma alternativa a tomar acciones más fuertes, como pueden ser acciones militares, y buscan cambiar esa conducta para orientarlo más en línea con el objetivo ese que estábamos definiendo, ¿no? Sí, claro, tal vez resalta un poco lo que es la presión que se puede ejercer para que no se lleve a este aspecto militar, por ejemplo. Pero entonces, pero esto tendría más peso, por ejemplo, si es una institución como el Citi o como puede ser mismamente Estados Unidos. Entonces, ¿qué, qué impacto puede tener una entidad de ese calibre? Porque asumo que no es lo mismo que Argentina. Sí, no, exactamente. Mira, una de las cosas importantes a notar es que hay ciertos elementos para que las sanciones sean efectivas. Uno de ellos es obviamente Estados Unidos como Estados Unidos tiene 28 trillones de dólares, trillones en la definición americana, porque creo que en español serían quintillones, serían millones de millones, pero Sí. Estados Unidos tiene 28 trillones de dólares de economía mundial en el 2003, según el Banco Mundial, contra un total de 106. O sea que cuando uno mira a los países que le siguen, como puede ser China, China tiene 17 trillones de dólares, cuando uno mira a los tres países que le siguen, que son Alemania, Japón, y me estoy olvidando de Alemania, Japón y Francia creo que es, el combinado no llega a ser el total de la economía americana. El otro factor, por ejemplo, que le da preponderancia a Estados Unidos frente al resto, es el hecho de que es digamos, el dueño del dólar, y el dólar como moneda de reserva y como medida de intercambio internacional de comercio, le dan una potencia mucho más grande al efecto de la medida que la que puede tener un país como, digamos, Argentina, donde su economía no es tan grande y no puede impactar tanto. Ahora, con las instituciones, después como los bancos son generalmente la punta de esa lanza, son los actores más claves, porque son los que tienen acceso a la mayor cantidad de activos que fluyen por la economía internacional, entonces pueden tomar control de esos activos y evitar que se usen para propósitos no deseados. También hay otros actores en la industria, como puede ser la industria del transporte, la industria del seguro, que cumplen un rol, pero no al nivel que los bancos pueden ejercer, ¿no? No, claro, pero entonces el rol de los bancos es clave, son
el mejor medio para tal vez controlar estos activos. Entonces, tal vez te iba a preguntar también, estuviste mencionando un poco de todo, pero ¿cuál sería como un impacto económico directo o político incluso e internacional que se realiza con estas sanciones? Bueno, el impacto, como mencionás, puede ser político, puede ser económico, financiero, puede ser social, pero busca, como mencionamos en el caso de Rusia, por ejemplo, busca cambiar esa conducta, busca deteriorar la capacidad de un país, y lo importante para que sea efectiva esa sanción es que tenga un objetivo claro. Muchas veces generalmente involucra un estudio económico, macroeconómico, de si es el caso de un país, donde se buscan los ingresos, se busca afectar, y eso va a depender del país, ¿no? En el caso de Rusia, por ejemplo, el petróleo y los minerales son una gran fuente de ingreso para el fisco del país, y obviamente las medidas se diseñan alrededor de lo que le puede impactar a ese país, ¿no? Entonces las medidas donde, por ejemplo en el caso actual, existen restricciones al valor de las transacciones permitidas, se le pone un cap al precio del petróleo en el que las transacciones se pueden hacer, y en algunos casos se prohíbe directamente en forma total la comercialización. Entonces los países se encuentran fuera del rango, digamos, del país afectado directamente, se encuentran con la disyuntiva de tener que elegir. Si no adoptan las medidas, pueden ser también sujetos a medidas, con lo cual lleva a que se empiecen a alinear los países, y uno de los factores que me olvidé de mencionar, que es importante para que las sanciones sean efectivas, es la adopción también multilateral, ¿no? Que hay cuando muchos países se alinean en el objetivo, el impacto es obviamente más profundo y evita que haya la evasión de esas medidas o el intento de evasión que puede dañar la efectividad. Entonces, para que sea efectivo, tiene que tener objetivos claros, tiene que lograr el consenso en la mayor parte posible con los actores internacionales, con los países miembros. Las Naciones Unidas tienen sus propias sanciones, pero que también tienen que adoptarse a nivel individual por país miembro. La Comunidad Europea tiene también un mecanismo bastante similar, y lo que lleva a eso es a buscar ejercer más presión efectiva para que el impacto se note. El impacto se nota, por ejemplo, en la reducción de ingreso de divisas al país, se nota a veces de cambio de regímenes, donde los países que están afectados, como el caso de Libia, por ejemplo, hace muchos años, donde el gobierno se le privó de acceso a los activos que se estaban usando para ir contra su propio pueblo, finalmente el régimen entero cayó, ¿no? Y bueno, depende de varios factores, porque obviamente en la medida que no hay adopción internacional, también se corre el riesgo de que haya países facilitadores, y esos países también son sujetos a medidas, en algunos casos, que estimulan a no apoyar toda esa evasión que de otra manera tiene lugar. Sí, ahí entra un poco lo que nos comentabas de la multilateralidad, que haya un interés común y sobre todo que entren en juego entidades que tengan cierto poder, como lo que es Estados Unidos, que es el propietario de la divisa hegemónica y que toda o la mayoría de las deudas internacionales están nominadas en dólares. Exactamente. Perfecto. Bueno, es un poco de sanciones. ¿Mis compañeros tienen una pregunta sobre esto? Sí, tengo una consulta yo, Francisco. Buenas tardes. Hay algunas sanciones que dijiste que se pueden aplicar a, por ejemplo, contrabando en el sentido de narcotráfico. El narcotráfico, sabemos, generalmente se mueve dentro, no está blanqueado, ¿no? ¿Cómo sería, cómo se encuentran estas situaciones, digamos, cómo se trabajan con estas cuestiones? Sí, muy buena pregunta. Los bancos generalmente tienen 3 o 4 pilares importantes en sus programas para manejar el riesgo de lavado de dinero. Entonces el narcotráfico en particular se puede mirar de 2 perspectivas. Una es el de las sanciones, donde hay una lista de, por ejemplo, en este momento los carteles de drogas fueron sancionados también como organizaciones internacionales de terrorismo, y eso desencadena una serie de autoridades para el Poder Ejecutivo, pero van direccionadas a través de listas de gentes, digamos, listas de entidades. En el caso del lavado de dinero particularmente, el principal proceso que se usa es el conocimiento del cliente número 1, ¿no? Donde uno busca entender la actividad
de la empresa o del individuo, a qué se dedica, su origen de fondos, de dónde origina su ingreso, con el objetivo de establecer que es legítimo. Y después, durante la vida y el ciclo de la cuenta, se monitorean las transacciones con sistemas de monitoreos que son distintos a los sistemas que usamos en sanciones para screening, lo que se llama screening. Los sistemas de screening, por ejemplo, ocurren en tiempo real, o sea que las transacciones están fluyendo y están siendo revisadas una a una a alta velocidad, generando alertas, mientras que en el proceso de lavado de dinero, uno lo que está mirando es actividad sospechosa. Lo que se buscan son cuáles pueden ser los indicadores de que una actividad no encuadra en un parámetro, digamos, legítimo, o que puede ser indicativo de actividad criminal, y en ese caso el sistema de monitoreo alerta, y un grupo de analistas que está detrás de todo esto revisa los casos y establece si hay una necesidad de reportar a las autoridades competentes. Generalmente cada país tiene un marco de lavado de dinero donde hay una unidad de inteligencia que va a ser la que recibe todas las notificaciones de alertas y la que inicia investigaciones después, y todo lo que un gobierno después ejecuta en función de su política nacional, ¿no? Pero esos son dos componentes importantes, yo mencioné 4, hay varios más, ¿no? Hay, por ejemplo, la parte de actividad corresponsal bancaria. Ahí es muy importante conocer los bancos, es parte del conocimiento, pero el monitoreo Sí, se discúlpame, acentúa porque el riesgo Francisco, es mucho más grande. tal vez antes de Sí. pasar a eso brevemente, me surgía la duda, tal vez acá ya que entramos a lo que es la materia del lavado de dinero, mencionabas tal vez que esto se llevaba a cabo una revisión de casos, todo esto o estas irregularidades, pero tal vez, ¿cómo llaman la atención estas irregularidades? ¿Cómo uno detecta estas fallas, tal vez? Sí, digamos, los sistemas de monitoreo tienen por detrás una serie de lo que llaman red flags, indicadores de riesgo, escenarios, si querés llamarlos, que van a buscar detectar actividad que pueda ser vista como sospechosa. Por ejemplo, una actividad muy conocida que se llama smurfing es ir a depositar cash en forma fragmentada para evitar la detección de ciertos montos de dinero. Entonces la actividad, digamos, involucra es enviar varias personas a distintas sucursales a depositar cash. Los sistemas tienen la capacidad de integrar, detectar que eso está ocurriendo y reportar una alerta que el analista después investiga, ¿no? Y ahí establece si es o no es legítima. Pero así como eso hay otras actividades que puedan detectar sospecha. Por ejemplo, el uso de empresas fantasmas que permiten ocultar el origen de fondos, y eso se puede detectar mirando, por ejemplo, si uno encuentra varias empresas que están domiciliadas en el mismo lugar, que tienen un grupo de directores, y que de alguna manera no se condice con la actividad que describe su estatuto. Entonces hay varias formas en las cuales la alerta se genera, sea por actividad transaccional, o sea durante el inicio de la relación, o durante la vida de la relación, que lleva a alertar y a generar una investigación del caso. También hay situaciones donde a raíz de una noticia pública o a raíz de un caso que alguna autoridad competente está investigando, los bancos toman conocimiento y llevan a raíz de eso a investigar por sus propios medios, con parámetros más específicos, en el esfuerzo de poder encontrar si hay algo que no se haya detectado por otros medios. Sí, tal vez ahí llama un poco más la atención y se facilita todo el proceso, pero entonces tal vez también me surge de nuevo la duda, tal vez qué riesgos se enfrentan las distintas entidades como los bancos frente a estos casos, tal vez el hecho de atacar estas irregularidades. Sí, los bancos obviamente tienen una gama de riesgos. Primero hay requerimientos regulatorios que hay que cumplir, y el incumplimiento de requerimientos regulatorios puede implicar multas. Ese es el caso quizás más obvio y evidente, ¿no? Pero después también están los riesgos reputacionales que pueden surgir de estar asociado con alguna actividad o alguna empresa que a lo mejor la compañía o el banco no quería tener asociación, pero que de alguna manera se encuentra involucrado. Entonces el riesgo reputacional puede afectar el precio de la acción, puede afectar la capacidad de hacer negocio, y también puede afectar las licencias que le permiten a un banco o a una empresa operar. O sea, la acción regulatoria que resulta de estar involucrado puede impedir sea expandir negocio, mantener negocio o operar de todas maneras. Y también en el caso más extremo te incluye
prisión para los ejecutivos involucrados, o sea, los casos de lavado de dinero y sanciones que tienen algún componente de involucramiento, conocimiento, hay que mirar cómo son los enforcement, ¿no? Las reglas de enforcement, pero ahí van a traer asociado la posibilidad de prisión. O sea que el rango va desde lo civil hasta lo penal, del riesgo reputacional, el riesgo de asociación, y los bancos son muy conscientes de estos riesgos y hacen todos los esfuerzos para evitarlos, pero a pesar de eso, obviamente se pueden encontrar en situaciones donde en forma no consciente operan, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de screening y de monitoreo dependen de parámetros y de data que muchas veces también puede estar o faltando o siendo alterada. Entonces no hay ningún mecanismo que sea perfecto. Francisco, buenas tardes. Te hago una consulta. Sí. Vos estuviste nombrando al inicio de la charla bueno, los temas de frenar guerras, ¿no? Se usaban las sanciones para frenar guerras y todo tipo de casos, ¿no? Y a mí me quedó siempre, nombraste un ejemplo que me quedó en la cabeza y durante la charla no lo pude sacar, que es el caso de Cuba. Vos, bajo tu interpretación, digamos, vos habías dicho, bueno, por ejemplo, Rusia con los minerales raros, nombraste el tema de frenar la guerra con Ucrania. ¿Cuál es tu interpretación frente al caso de Cuba? Digamos, bueno, Cuba es un caso muy icónico porque obviamente uno puede debatir mucho si fue o no fue efectivo y hasta qué punto la medida de efectividad de la sanción, pero cuando uno va al origen es quizás una de las sanciones más antiguas que existen y que siguen vigentes. Tienen una característica legal muy específica y además o sea, están dictaminados. Yo quizás tendría que haber explicado cómo el marco legislativo opera, pero lo que voy a decir es, hay que recordar que cuando en la década del 60 Cuba se alineó con Rusia y había el riesgo a la expansión del comunismo, se implementaban estos embargos que restringían en los casos más extremos. Creo que no hay casos más extremos de sanciones que las que tiene Cuba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser nacional cubano ya de por sí implica lo expone a sanciones al nacional, lo cual no ocurre en casi ninguna otra sanción económica, o sea, el solo hecho de ser nacional de un país. Son las sanciones que restringen la mayor cantidad de actividad comercial con el país, así que son quizás las sanciones más icónicas, más extremas, de más larga data. Las sanciones, digamos, a partir de ahí que uno mira de países, obviamente hoy existen las sanciones contra Irán, que son bastante severas, Corea del Norte, perdón, son bastante significativas, pero Cuba quizás es la más larga data, y uno puede debatir cuánto impacto tiene. A veces eso los economistas mismos no pueden llegar a una conclusión única, pero definitivamente tiene un impacto en la capacidad del país de poder prosperar. Cuando uno compara economías, se da cuenta que las economías que estuvieron sujetas a las medidas obviamente tuvieron mucha menos capacidad de reproducirse, lo cual genera el incentivo de tratar de alinearse a los principios y valores del mundo occidental, o de buscar alinearse con al menos principios que no afecten derechos humanos o que no afecten el bienestar de una población. Sí, tal vez Cuba Las sanciones también se aplican, por ejemplo, o sea, se aplican contra el tráfico de humanos, o sea, se aplican contra un rango bastante amplio, corrupción. Sí, pero Cuba tal vez es el caso más extremo que conocemos, o de los más extremos. Y el más icónico. Sí, también, como tal. Sí. Mediático también. También me surgía... me urge tal vez preguntarte, porque acá hablamos mucho tal vez de lo que son países, entidades o distintas organizaciones ilícitas, incluso como el narcotráfico, pero tal vez cuando se tiene que sancionar a una persona, ¿eso es más complicado, más fácil? ¿Cómo se detecta eso? Cuando se sanciona una persona, mira, generalmente los mecanismos de control que existen para detectar están preparados para manejar alto volumen. Entonces el problema que ocurre con las personas es que existen lo que se llaman los false matches, las alertas que, digamos, si uno tiene un nombre común, vamos a decir, sin ofender a nadie, Juan Pérez, ¿no? Bueno, un nombre que pueda haber ciertas geografías o ciertas concentraciones de ese nombre particular, donde la persona que es sancionada no necesariamente
o sea, la persona que genera alerta no necesariamente la persona sancionada. Entonces hay un proceso que existe en parte automatizado y en parte con el uso de capital humano para revisar otros identificadores, como son un documento de identidad, una fecha de nacimiento o cualquier otro dato que permita. Pero a nivel de control es un proceso de alta escala donde los nombres se agregan a una lista, los sistemas comparan nombres con una capacidad de encontrar variación de nombre. Por ejemplo, si uno escribe Pérez con S o con Z, el sistema es indiferente, lo va a detectar igual, y como eso hay un montón de otras variaciones que el sistema está preparado para identificar si tiene acento, si no tiene acento, y puede de esa manera generar un flag, una alerta, para que el analista después investigue y tome la medida que corresponda. Si se determina que es un match positivo, ahí actúa sobre el caso. Bueno, Francisco, muchas gracias, la verdad. Por mi parte, me resolviste muchas preguntas y también me generaste muchas dudas. Esto abarca para mucho más, pero bueno, ¿mis compañeros se quedan con alguna duda?